Buenos días otra vez de nuevo en nuestro canal de YouTube. Este vídeo de hoy es para dar un repaso a la anatomía de las vaginoplastias, para explicaros qué elementos reproducimos y cuáles desgraciadamente no podemos reproducir. Es una cosa que nos habéis preguntado con frecuencia. Uno de los puntos que más controversia tiene es la existencia o no de próstata después de la cirugía, la existencia o no, la posibilidad de tener una menstruación, o incluso algunas personas nos han llegado a preguntar la posibilidad incluso de poder tener un embarazo. Bien, durante las vaginoplastias, en cualquiera de ellas, vamos a reproducir toda la parte externa genital, la parte estética, la parte vulvar, labios mayores, labios menores, mucosa interlabial, todo esto lo vamos a reproducir en la parte externa y va a ser lo más similar posible a una mujer cis, es decir, va a ser prácticamente indistinguible de una mujer cis después de la cirugía a largo plazo, porque vamos a encontrar todos los elementos anatómicos, los labios mayores a ambos lados que cubrirán toda la vulva, los labios menores pequeñitos que van a tener en medio la mucosa interlabial, el clítoris con su sensibilidad tanto erógena como táctil, la cobertura del clítoris, es decir, el capuchón o prepucio del clítoris que lo cubrirá y lo protegerá de cualquier roce, finalmente el meato uretral, la salida de la, digamos que de la orina y la entrada al canal vaginal. En función de cada una de las vaginoplastias tendremos mayor o menor profundidad, mayor o menor estabilidad de la profundidad a largo plazo y bueno, y demás, ¿no? Toda esta parte va a quedar perfectamente reproducida. Y durante la intervención vamos a quitar los cuerpos cavernosos del pene, vamos a quitar una parte del clítoris que no nos sirve, una parte del glande que vamos a eliminar y vamos a eliminar también una pequeña parte de la uretra, porque una parte muy importante de la uretra la vamos a utilizar para hacer la mucosa entre los labios menores. O sea que todo esto lo vamos a utilizar para reproducir los aspectos anatómicos externos de cualquier mujer cis. Bien, lo que no vamos a tocar es la próstata. La próstata es una glándula que se encuentra situada alrededor del cuello de la vejiga y que su función es producir un líquido que será el soporte en los hombres de los espermatozoides para poder llevar a cabo una, digamos, que una fecundación del óvulo en la mujer cis. Entonces, esta parte anatómica en la mujer trans no la vamos a quitar por muchos motivos. El primero de ellos es que sería una cirugía muy traumática, muy agresiva y con un índice de complicaciones muy alto, porque al estar alrededor del cuello de la vejiga, para quitar la próstata, hay que desconectar la vejiga de la uretra y quitar una parte de los nervios que llegan a esta zona, con lo cual se vería alterada muchas cosas. Se pueden producir complicaciones importantes asociadas a la uretra, se pueden producir complicaciones importantes en cuanto a sensibilidad también en las relaciones, se pueden producir también complicaciones incluso en cuanto a continencia, porque si la continencia se puede ver afectada, es decir, se pueden producir un número de complicaciones muy alto, por eso la próstata no se toca. En segundo lugar, la próstata se atrofia con la hormonación, con lo cual, ¿para qué la vamos a quitar si realmente es un elemento que se va a atrofiar y que no va a dar ninguna guerra? En tercer lugar, con la hormonación y con la falta de hormonas masculinas, va a ser extremadamente raro poder tener una complicación oncológica, es decir, que esto a largo plazo pueda producir un tumor. Y por último, muy importante, es un punto de sensibilidad interna. Es decir, durante las relaciones sexuales vaginales vamos a tener un punto de sensibilidad a este nivel. Durante las relaciones heterosexuales con un hombre, la mujer trans operada va a tener un punto de sensibilidad en profundidad en la próstata, con lo cual otro punto negativo a la hora de decidir que vamos a quitar la próstata durante la intervención. Lo último de todo, la próstata produce un pequeño líquido durante la eyaculación, que también durante las relaciones sexuales en la mujer trans se va a seguir produciendo una pequeña cantidad de este líquido, con lo cual va a ayudar también de alguna manera a la lubricación. Con lo cual, por todos estos motivos, la próstata la vamos a conservar. Es decir, una mujer trans va a tener una próstata conservada, atrófica, que va a ser un punto de sensibilidad durante las relaciones sexuales penetrativas, en profundidad, que va a producir una pequeña secreción, muy pequeñita, pero la va a producir, y que no va a dar guerra, ni a corto ni a largo plazo. Por eso siempre pensar que la próstata sigue estando ahí.
¿Y cosas que no van a ocurrir? Pues no va a ocurrir una menstruación, porque desgraciadamente la parte genital interna, es decir, el cuello uterino, el útero, las trompas y los ovarios, no los podemos reproducir durante una intervención en una mujer trans, con lo cual no vamos a tener una menstruación a largo plazo. Sí podemos tener pequeños sangrados que a veces se producen por la fricción, porque la mucosa es una mucosa más frágil que en una mujer cis, con lo cual sí que puede producir en algunas situaciones un leve sangrado que nos puede recordar una menstruación, pero no es una menstruación que provenga del útero, porque el útero desgraciadamente no lo podemos reproducir, no lo podemos implantar. Quizá en un futuro se pueda valorar mediante estudios experimentales, el trasplante, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Se podría a lo mejor, pero en este momento la ciencia no ha avanzado tanto y no somos capaces de reproducir el útero. Tampoco los ovarios, es decir, no es posible tener un embarazo porque no hay útero, por lo tanto el niño no podría tener un sitio donde desarrollarse durante la gestación y tampoco tenemos la posibilidad de que esa mujer emita óvulos de su propia carga genética, con lo cual el embarazo tampoco es posible. Con lo cual, resumiendo, la parte externa vulvar la vamos a reproducir exactamente igual que una mujer cis, el canal vaginal con su profundidad y su diámetro también exactamente igual, puede haber pequeños sangrados durante relaciones, sí, que recuerdan una menstruación, sí, pero vamos a conservar la próstata, esto va a ser un punto de sensibilidad durante relaciones sexuales penetrativas, va a producir una leve secreción durante las relaciones sexuales en la mujer trans, va a estar ahí, se va a atrofiar a largo plazo y no va a dar guerra. La menstruación no va a ocurrir porque no vamos a poder reproducir el útero y la gestación, lógicamente, mucho menos al no tener útero y no tener ovarios que puedan producir un óvulo. Bueno, espero que todos estos vídeos os pueden aclarar muchas dudas que me planteáis en la consulta y nada, que esto pueda servir para que vayáis a la cirugía cada vez con más información y también para el seguimiento, que creo que es muy importante que tengáis toda la información para que las cosas se desarrollen de la forma más fácil para vosotras y más confortable. Hasta luego, un saludo para todas.